Si bien tenemos de política varias acepciones, como sería la vulgar, la jurídica, la más concisa y la base, podemos decir como concepto, que es la organización de la actividad humana. La actividad humana, estamos hablando del hombre, estamos hablando, que decía Ortega y Gasset, que el hombre en sí es sociable, mundano y político. Dentro de la sociabilidad, fundamentalmente, el hombre nace solo y nace con cosas y con personas. Es decir, con las cosas hay una relación unilateral. En cambio, con las personas existe una especie de convivencia donde surge una interacción. El hombre es político desde su esencia, desde su naturaleza, con la literalidad del término utilizada en el conocimiento denominado nativitei. Esto hace que el hombre no importa dentro de la política, no significa de que sea militante o participante o activista. La organización del hombre en sí es en todas las roles de su vida, es decir, en lo laboral, en el estudio, en la base fundamental de lo que es la comunidad primera, que es la familia, donde están los padres, donde están los hijos, donde se necesita esa organización. Aristóteles, que es uno de los filósofos que lo vamos a ver en la Edad Antigua y que inclusive más lo vamos a ver como exponente de algunos conceptos y análisis que él ha hecho a través del tiempo y que ha sido tomado como referente de lo mismo, decía que el hombre es un son politicón, animal político desde su naturaleza, desde su esencia. Ahora, la política se estudia a través de lo que es la actividad política y la ciencia política. Si hablamos de la actividad política, la actividad tiene fases: la fase arquitectónica, la fase agonal y la fase plenaria. Tenemos que aclarar y tener bien en cuenta que la fase arquitectónica la ejerce solamente el gobernante. La fase agonal y la plenaria la ejerce gobernantes y gobernados. Cuando hablamos de la arquitectónica, lo asemejamos ¿a qué? A un arquitecto. ¿Qué hace un arquitecto? Planifica, organiza, estructura, ejecuta. Y lo hace este gobernante. En cambio, la agonal, que es la segunda fase, la agonal proviene de agonía. ¿Qué es la agonía? Es la lucha justamente que generalmente se tiene en los últimos momentos a veces de la vida para no morirse, donde está el sufrimiento, donde está la angustia. Y dentro de la política tenemos esta fase agonal desde un sentido horizontal y vertical. Horizontal porque el gobernante no quiere irse de su poder, entonces del poder que tiene. Entonces, ¿qué hace? Lucha por mantenerse en el poder que nosotros le hemos dado para que nos represente a través especialmente de una forma democrática, que es una de las formas que generalmente se tienen más en cuenta. Y la vertical es la de los gobernados. ¿Para qué? Para poder llegar al poder. La fase plenaria es un consenso. Aún en oposiciones es llegar a un acuerdo, es consensuar opiniones para también llegar a la conclusión de lo que quiere y de lo que se tiene que tener en cada estado, que es el bien común. Y hablar de estado es de hablar del bien común público, el bien de todos. Dentro de esto vuelvo a reiterar y aclarar que sepan que en la primera fase interviene el gobernante solo, en las otras dos fases interviene el gobernante y los gobernados. La otra, estudio de la política que hemos dicho que al principio era y la que hemos nombrado la actividad, tenemos también la política como ciencia. La ciencia que estudia, la ciencia política, estudia las estructuras del gobierno, estudia el ejercicio de los gobernantes,
estudia el fenómeno político, que lo vamos a ver en el futuro como uno de los temas importantes también que se van a dar. Y esta ciencia tiene el estudio del conocer por saber y el conocer por hacer o aplicar. El conocer por saber, damos un ejemplo, o doy ese ejemplo siempre, en el cual hay, a través de la docencia que ejercí, hay gente que estudia o ya tiene una carrera de medicina o de arquitectura y estudia abogacía porque le gusta saber y muchas veces no ejerce esa carrera que eligió, era solamente tener conocimiento. En cambio, el conocer por hacer o el conocer por aplicar es lo que ustedes están haciendo, o la mayoría, que es el saber a través de toda la carrera para poder ejercer el día de mañana el ejercicio de la abogacía. Ahora, el conocer por hacer o aplicar tiene dos métodos, el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo va de lo particular a lo general y el método deductivo va de lo general a lo particular. Aristóteles, que es un gran filósofo, que ya lo hemos nombrado, en lo cual lo vamos a seguir viendo a través de los diferentes temarios que vamos a ir dando, estudió las 158 poleis griegas. Nosotros, cuando veamos Edad Antigua, vamos a analizar dos polis griegas, que es Esparta y Atenas. No vamos a analizar todas, porque son las que más nos han enriquecido dentro del derecho político. Porque el derecho político que nos interesa a nosotros, nos interesan las instituciones, nos interesan las clases sociales y nos interesan las ideas. ¿Qué hizo Aristóteles para ese estudio de llegar al análisis de cada una de esas polis? Utilizó el método en el cual primero observaba la estructura, observaba cómo se formaban, observaba cada una cómo se organizaba de estas polis griegas hasta llegar al concepto general. Entonces, se analizaba en forma individual o particular para llegar a lo general. Entonces, primero observaba y después comparaba a cada una de ellas. Y la tercera parte de este método que utilizaba para llegar a una conclusión, aplicaba la analogía. La analogía es una similitud para ver y llegar a este concepto general. Por ejemplo, para darles una aclaración más, nosotros, si bien tenemos dentro del derecho las famosas lagunas del derecho, que las vamos a tener a través de todas las materias que ustedes van a dar y también en el ejercicio de la profesión, tenemos que en las modificaciones aún de los códigos civiles e inclusive comerciales y las últimas modificaciones para la legislación que se fueron dando, no se encuentra el famoso contrato de garage. Entonces, ¿qué es este contrato de garage? Por ejemplo, si nosotros vamos a un supermercado y tenemos un robo de un automotor o tenemos algún daño causado en un automóvil, generalmente tenemos que accionar como abogados para que nos paguen, para que ver el daño causado. ¿Y qué hacemos si no lo tenemos legislado? El juez, ¿qué es lo que hace? Generalmente se remite a lo que sería el contrato de depósito, que si bien no tiene nada que ver con el contrato de garage, tiene ciertas similitudes. Entonces, tenemos que solucionar el tema, solucionarlo de alguna manera. Entonces se aplica esa analogía para poder llegar a esa solución. El método deductivo es el método que va de lo general, de lo general a lo particular, y entonces, para tenerlo claro, el inductivo se analizaba polis por polis para llegar al concepto general, y el deductivo
es ya tener el concepto de lo que es una polis, para ir detenidamente a cada una de ellas y poder analizarlas. Espero que esto les sirva verdaderamente de base para esta primera unidad. Si bien se ha dado con mayor detalle, con ejemplos, lo han dado los profesores de la cátedra, con la participación de ustedes, pero esto para que les sirva como si fuera una guía de estudio. Muchas gracias.